dentro de esta de calidad. Poco a poco después te ibas dando cuenta de la importancia que tiene la misión, el tener claro cuál es nuestro para qué, ¿no? Y nuestra misión es contribuir para que cada persona con discapacidad intelectual y su familia pueda realizar su proyecto de calidad de vida atendiendo a sus necesidades y promoviendo su inclusión en la sociedad. Solidaridad, comunidad y apoyo mutuo entre los clientes, familiares, profesionales, todos los grupos de interés. Y me parece muy interesante el esfuerzo que habéis hecho de ponderar los objetivos. Desde misión, visión y valores es como la parte poética de la estrategia y es la parte que sirve para compartir, para ilusionar, para hacer equipo y para alinear. Y luego la otra parte es que se nota como un cambio de chip, esa parte está muy bien, pero claro, para saber exactamente a dónde quieres ir, cuándo, cómo y tal, necesitas interminablemente la otra parte que se encuadra de mando, las metas, las acciones y demás. Non só é facer o plan, senón que haya unha comunicación efectiva e eficaz dese plan para que sexa viable e se poña en práctica e se obteñan resultados. Contribuímos ao desenvolvemento dunha sociedade máis diversa, inclusiva, democrática e xusta, promovendo a participación activa das persoas con síndrome de Down e discapacidade. A nivel económico, financiero, os indicadores clave que temos ahora mismo identificados é o incremento do financiamento procedente de novas alternativas. Me parece importante e a parte máis difícil cando se elabora un mapa estratégico que é definir na perspectiva do cliente a proposta de valor para os clientes. Que queremos con este plan estratégico que nos sexa útil, que nos marque unha ruta de traballo. Plan estratégico nos propoñemos que, como a nosa misión, o que queremos é conseguir a plena inclusión das persoas con diversidade funcional. Aspiramos a unha comunidade que aprecie a diversidade humana como valor fundamental, en la que as persoas con diversidade funcional participen dela e poidan elegir libremente como vivir as súas vidas en igualdade de oportunidades co resto da sociedade. Os valores que defendemos os dereitos das persoas con diversidade funcional para garantir a súa independencia, unha vida digna e a súa autonomía persoal. O que queremos é disminuir a dependencia externa na financiación das actividades ou servizos da entidade. Por eso falamos como indicadores objetivos, porcentaxe de actividades ou servizos que se autofinancian coa cota establecida, e número de convenios concursos asinados con organismos públicos e ou privados. Como iniciativa, crear unha sociedade limitada unipersonal, establecer cotas económicas de participación nos servizos e ou actividades, e conseguir convenios concursos por prestación de servizos cos organismos públicos e ou privados. Probablemente tedes moitos indicadores e tedes que escoller os que vos resulten máis útiles. Nos Asociación PAN 23 somos unha entidade para la promoción e formación de personas con discapacidad intelectual. Actualmente tenemos sobre 180 usuarios, estamos en Pontevedra, Cangas de Morrazo y Mariñas. Tenemos 2 centros de educación, 2 centros ocupacionales, 2 centros de día y una vivienda. Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho, pues nuestro primer plan estratégico. Con él buscábamos un poco mantener y fortalecer un proyecto consensuado que creemos que ya tenemos, que integra además los sistemas de calidad que tenemos actualmente, que es calidad FEAPS, y sobre todo para seguir centrados a las personas, que para nosotros eso es súper importante, trabajar siempre por y para las personas, ¿no? Hemos detectado que cada vez se presentan nuevas necesidades, hay expectativas nuevas y debemos dar respuesta a todo eso. Intentaremos aumentar el número de plazas totales y además vamos a realizar reajustes en los talleres ocupacionales, diversificando las actividades de los usuarios. Intentaremos ser más eficientes, pues eso, trabajar internamente con reducción de costes, pues a lo mejor con alguna prevención de alguna central de compra, y para eso estableceremos un plan de ahorro de costes que debemos asumir todos internamente. Queremos contabilizar el porcentaje anual de financiación privada que finalmente conseguimos una vez puesto en marcha todo el plan de marketing, ¿no? El realizar otras acciones paralelas, pues eso, en redes sociales y todas estas nuevas tecnologías. Es muy importante, es uno de respiro con mucha capacidad y una residencia, que son dos cosas que queda un cuadro clarísimo, es decir, se ve muy clarito hacia dónde queréis ir, la selección de indicadores, de responsabilidades. En la actualidad atendemos a unos 150 usuarios en residencia de gravemente afectados, residencia de adultos, 4 viviendas tuteladas, centro de día y centro ocupacional. Lo que queremos hacer, por un lado, es mantener y adaptar
los servicios que estamos prestando a nuestros usuarios, al mismo tiempo que ofrecerles nuevos servicios a nuevas necesidades que les puedan surgir. Queremos aumentar la participación tanto de usuarios como de familias y defender de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. También buscaremos otras formas de financiación innovadoras que nos permitan lanzar nuevos proyectos. Queremos también mejorar en nuestros procesos de comunicación externa. Los valores son de identidad y están muy ligados con el corazón de la motivación.